La pregunta es si podríamos, en un podcast como el de hoy, hablar de algo distinto que no sea Piñera. Es el desafío. Tenemos Yo, una hora por yo delante para demostrar tengo, si es yo posible tengo una hablar de... modalidad, yo tengo una derivada de Piñera, A ver. que es pásame mi 100% Piñera, conche tu madre. Digo, esa va a ser la polera Esa va a ser la que bolera, ahora sí sí. vamos a hacer. Ahora La vamos a vamos a hacer hacer, en la cosa la no. vamos a hacer, porque ya... ¿Cómo Ahora, pasamos? ¿qué es Por esto favor, de una derecha que quiere cobrarnos impuestos por nuestra plata? ¿Ah? Alberto, bueno, aprovecha de hablar algo en la universidad, que es el canal del Departamento de Matemáticas, para explicarnos cómo pasamos del 10 al 100. ¿Cómo se hace esa aritmética en política? Sí, sí, Oh, sí. es ¿Esa será que la respuesta del Tribunal Constitucional o no? Esa será quizás la respuesta, así como cuando finalmente después de toda la cháchara, en resumen, 3 líneas. Pásame, pásame. pásales, porque el Tribunal Constitucional, pásales el 100% Piñera, concha tu madre. Se podría hacer. Firmado hoy por los ministros del tribunal. Me leí anoche los 127 páginas. ¿En serio? Sí, te vi comentando hoy día, pero no te creí. No, sí, me las ¿Sí? leí. Más yo leyendo y uno en el hot tub. No, la ella no te gusta. La historia de mi vida, Mirko, no te preocupes. Sí, sí. Ya, oye, Pero pero ¿qué se sí, puede? Porque, mira, pasa siempre. Tengo súper claro que en un rato más vamos a subir el podcast y la gente que le encanta estas conversas y se suma y todos van a decir, ¡ay, sí, está imperdible, imperdible! Pero reconozcamos que a veces esos temas o esos momentos que uno dice, el podcast de hoy seguro que está imperdible, a veces valen callampa. ¿Por qué? Porque el tema tiene... pero no deja de ser chico y absurdo en algún nivel, porque no deja de ser, no pareciera tiene ser B, la... B, B. ¿Ah? No tiene C, C. Tiene A, no tiene B, 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 ni Sí. tiene C, C, C. Es como la No, pero este tiempo, reiteración, es que lo que quiero decir es, lo pregunto, yo veo la reiteración en un momento nuevamente, de nuevo, un poquito crítico, cuando ya como los fantasmas de la salida, del quiebre institucional, de la salida adelantada, de las elecciones, aparecía ya básicamente despejado porque, bueno, ya viene el último año, ¿quién le importa? 80%, ya, haz la weá que queráis, Piñera. Pero efectivamente con esta cosa que parece un poquito ramplona, porque es muy tarde, porque ya no tiene ningún calado, ya no es ni siquiera defensora del sistema, es como un gustito extraño, para matizar las reglas internas de ese retiro del 10%, aparece Piñera de nuevo. Y aparece en primer plano, pero como que el tema no tiene profundidad. ¿O sí la tiene? ¿Qué es lo que hay? ¿Una reiteración del mismo La tiene Piñera todo o hay el algo rato, nuevo? la tiene todo el rato porque tiene que ver con la narrativa, si esto fuera un guión de una serie, de una película. No, justamente todo el discurso de que entramos al ciclo electoral, vamos a hablar solo de la Constitución y Piñera es un decorado, todo eso funciona en la medida en que Piñera asuma conscientemente que es parte del decorado, y que entienda de qué se trata, que la única pega política valiosa es intentar ser un decorado para llegar al final de su mandato. Pero claramente, y por eso que es tan importante la psicología, la capacidad de entrar a comprender la mente de alguien, de un personaje, no está, ni va a estar. En ningún momento la posibilidad de que Piñera se resista a ser, o sea, acepte ser el jarrón chino de decorado, que es lo que todos los eh, ávidos analistas y políticos más duchos recomiendan, abierta o soterradamente. Entonces, eso es lo lindo, ¿no? Porque Piñera estaba muerto el 18 de octubre, como lo dijimos en el podcast que hicimos el 19. Está fuera, ¿no? De hecho, la encuesta de diciembre del año pasado, del CEP que sale en enero, que lo pone en el 6%, ¿no? Ya muestra el olor a sangre. Y llega marzo con la promesa de que va a ser el marzo final, ¿no? De que ahora sí, Piñera no aguanta más. Y viene la pandemia, todo lo que sabemos es una oportunidad desperdiciada, altera la agenda, pero finalmente termina de hacer aún más evidente la incapacidad histórica del Estado neoliberal y del sistema político neoliberal, y su mentalidad de dar una respuesta nueva a un problema nuevo, que nos demanda
hacernos cargo de la sociedad en su conjunto con herramientas distintas a las de la economía neoclásica. Y entonces, todo este periodo en que salimos de la pandemia, empezamos a salir de la pandemia ya en agosto, ¿no? Y hoy día es como una suerte de momento, no sé si han visto esas películas tipo Top Gun, en que hay un caza, ¿no? Detrás del otro, pero el de adelante se va moviendo, ¿no? Y el de atrás no logra poner nunca en la mira al de adelante. Entonces, toda la tensión de esos minutos es porque van sonando los sistemas de alarma, que te van a decir, pero solo cuando se prende la luz roja, está puesto. Y lo que acaba de ocurrir ayer, ¿no? Es que el casa de adelante se pone en la mira del de atrás. Eso es el anuncio de recurrir al Tribunal Constitucional, ¿no? Se termina de cerrar esa casetilla, porque es el momento en que Piñera tiene que sumergirse y decide qué es lo que decide Piñera, qué es lo que lo mueve a hacer esa torpeza, ¿no? A hacer esa jugada que es la que va a definir el partido en su contra. Se resiste, ¿no? A entregarle el poder al Congreso. Se resiste a asumir la realidad, que la presidencia que él encarna ya no es la presidencia todopoderosa del sistema institucional chileno. No es la heredera de Jaime Guzmán y Ricardo Lago. Es apenas un zombi de presidencia. Y en un escenario de poder radicalmente distinto, donde el Congreso es una suerte de resorte, de catapulta de lo que está sintiendo y demandando la turba, para ponerlo en términos oclocracientos, como diría Alberto, ¿no? La oclocracia. Entonces, eso es lo que ocurre ayer, y por eso sí es muy relevante, porque él dice, no, porque eso es lo que hace, no está defendiendo el 10%, aunque en el relato que la gente tiene, esto es lo que mostraba la encuesta de la Universidad Central, la encuesta de redes que hace Marco Moreno, ¿no? La gente siente que Piñera está defendiendo sus intereses en la AFP. Lo que está defendiendo Piñera es su ego, ¿no? Está defendiendo una ilusión de poder, porque él no es un jugador que esté acostumbrado a perder, ama ganar y está viendo cómo pierde. Entonces, probablemente el diseño tiene que ver con la decisión de decir, si esto no lo corto ahora, que el Congreso esté llevando la iniciativa de la agenda, no lo voy a cortar nunca más, ¿no? Y probablemente a eso es lo que salió a ponerle proa, ¿no? Pero en la ilusión de que ese barco que va a cruzar no tiene ningún poder, no tiene ninguna capacidad de resistir a todo lo que viene detrás del Congreso con iniciativa. Sí, yo creo que realmente es una jugada que tiene muchos elementos. Primero, hace algo que es un clásico de lo que no hay que hacer. O sea, cuando tú tienes, como le pasó, que ya es un milagro en sí mismo, multisectorializada tu crisis. Normalmente las crisis están en un lugar y uno trata de que no le entre nada a ese lugar. ¿Por qué? Porque es un tema de vibración. O sea, la crisis tiene una vibración. Si uno la aproxima a otro objeto vibrante, la cosa entra en vibración total y finalmente puede entrar en fricción. ¿Ya? O pueden sumarse y acoplarse, o pueden chocar. Esas cosas no hay que hacerlas. Entonces, Piñera va y dice, juntemos un par de temas que me parecen importantes para poder resolver este entuerto. ¿Ya? Las AFP, las políticas públicas de entrega de dinero a las personas, ¿ya? Los recursos frescos para los hogares. Juntemos con ello el tema constitucional, la constitución existente. Juntemos con ello el Tribunal Constitucional, con toda la historia que tiene propia y diferente a la Constitución, además. ¿Ya? Juntemos todo eso. Juntemos todo eso para hablar, además, de impuestos, donde él tiene un tema durísimo. ¿Ya? Para hablar de los derechos que no deben tener los más ricos, donde él tiene un tema durísimo. O sea, es que es un diseño de guión, la verdad, de cómo destruir tu posición
que ya es mala. Entonces, esto es un clásico. La energía hace que él logre avanzar un par de días. Lo que va a significar esto es una caída enorme de Piñera. ¿Por qué? Esto es lo mismo, exactamente lo mismo que cuando un clásico de clásicos, minuto 30, segundo tiempo, un partido de fútbol, ¿ya? Un equipo va perdiendo 2-0, 3-0, y todavía vanamente sobre ellos pende la ilusión de que van a poder ganar el partido. Y claro, hay veces que ha pasado en la historia, ¿ya? Pero piensan que además eso hay que lograrlo con desesperación, con encomio, con esfuerzo, con ira inclusive. Y empiezan a tirar pelotazos al área contraria y llenan el área contraria de los centrales y cada tanto están cerca del gol. Hasta que en un momento, con mucha facilidad, algún lateral del otro equipo saliendo mete un pase en profundidad, el puntero se va y mete el siguiente. O sea, no hay estructura, no está parado sobre nada, es lo que decíamos. Yo creo que al pobre Delgado ya habrá que decirle que ya no más, no para que renuncie, sino para que asuma lo que decía Mirko, que en el fondo es, aquí tenemos un presidente pato cojo hace rato, que no quiere serlo, una constitución pata coja, ¿ya? Que lo dicen en el texto, si en el texto dicen, es que hay una constitución paralela. Claro que hay una constitución paralela, pero no legal. Hay una constitución paralela cultural, porque ya ocurrió que la constitución que está vigente no está vigente. En términos políticos, la constitución que existe no está vigente. Entonces, si tú no entiendes eso, o sea, entonces hay una constitución paralela. Las cosas que antes podíamos hacer y decir ya no valen. Claro, porque con el mismo texto yo puedo hacer una cosa y otra. Esa es la gracia de los textos, que se adaptan a su entorno cultural. Entonces, en definitiva, todo... A ver, el documento que presenta el gobierno es un llanterío. Es un llanterío. Tiene una cantidad de adjetivos calificativos respecto a todas las cosas, una serie de juicios. ¿Y todo para qué? Para una cosa. Si es que es vergonzoso. Lo único que quieren, en el fondo, es que se reconozca estatus de constitucional al cambio, al uso del 10%, que ya no se reconoció la primera vez, por tanto es absurdo, es estúpido, pero más allá de eso quieren que se reconozca eso para que tenga quórum calificado de 2/3. ¿Ya? Y la pregunta que viene después, que yo me hago, es súper simple. Supongamos que lo logran. ¿Qué van a hacer los parlamentarios de derecha con un país incendiándose frente a le digan, oye, si faltan 2 votos para los 2/3, ¿tú no vayas a estar? O sea, frente a un presidente que no vale nada, que es una cosa, yo entiendo, obviamente no es fácil asumirlo, pero el presidente que no vale nada políticamente para el futuro de esas personas, de esos candidatos. Estamos hablando de que, perdón, ¿qué votó Chalper respecto a este proyecto? ¿Qué votó Chalper? Votó a favor. O sea, estamos hablando de eso. Entonces, cuando tú llegas como Piñera y pretendes que esto se transforme en este baile, es absurdo. Este contenido es ritual. La gente está destruyendo el sistema de AFP pedazo por pedazo. Es sacar un trozo del muro de Berlín. Es lo mismo. Es lo mismo. Y este tiene una ventaja enorme. Te lo puedes gastar y hacer una feliz Navidad. ¿Qué pasa si Sebastián Piñera la arruina la Navidad a la gente? Bueno, eso incorpora un poco la variable de que lo quiero dejar ahí para ver si es que tiene alguna relevancia, que es la variable de la calle, a propósito de la intensificación de los llamados articulados, allá ahora la moneda, eso ya empezó la semana pasada, adelantar una protesta nacional para que sea hoy día, etcétera. Si eso va a tener alguna relevancia, la tesis subyacente en todos estos meses en la Cosa Nostra, es que en realidad quienes tienen capacidad de mover a Piñera de su lugar no es la calle, mal que nos duela, sino que más bien son justamente las élites, son los sectores que están cuidando el establishment y que ven que con Piñera ha sido retroceso. De hecho, quienes más han ganado con Piñera han sido los sectores de avanzada. Lo que tú mencionabas, y Alberto, lo digo como una cosa que puede parecer súper menor en el análisis, pero que yo creo que es relevante, que es el tema de la proximidad de Navidad. ¿Ah? Tú sabes que tantas veces que a mí me ha tocado estar en el mundo minero,
En el mundo minero, gran parte de las negociaciones colectivas, los contratos y los dirigentes caen, pero rendidos. Los contratos colectivos muchos duran hasta el 31 de diciembre. Entonces la negociación está días antes y el BTN, el bono término de conflicto de negociación, más conocido como el tapaboca, se llega a acuerdo el 22, 23 de diciembre para comprarse el auto para la Navidad. Eso ahora a escala nacional. O sea, todo Chile está esperando el segundo 10%, que es el tapaboca, de ocasión. Y ahora, pues, algunos dicen que parte de la jugada es que entonces, al trabar este proyecto en el Tribunal Constitucional, los diputados y senadores estén obligados a finalmente aprobar el proyecto del gobierno, su propio proyecto del 10%. Bueno, no sé, ya, pero la pregunta de fondo que quería hacer es, ¿les parece significativo o es absolutamente accesorio la intensificación, al menos en los llamados de la calle y de generar ciertas revueltas? ¿Cómo lo veis, Mirko? No, yo no creo que sea accesorio porque se junta con el cambio del discurso del propio sistema político, ¿no? Cuando ya tienes actores del sistema político llamando a adelantar las elecciones, es porque ocurre aquello que te describía en el comienzo, que es Piñera, ya el presidente, ya no se trata de un ministro, no se trata de un director de Carabineros, es el presidente el problema. Y entonces la única manera de sacar al presidente es adelantando las elecciones, ¿no? Eso es lo que está instalado ya como conversación del propio sistema. La calle genera una energía que acompaña eso, ¿no? Sospecho que no con el nivel de intensidad de lo que fue el año pasado, fue espontáneo, pero no es necesario tampoco. Porque la debacle viene ocurriendo en un escenario de ruina política, de ruina de la política institucional, porque es el presidente contra el Congreso, no es la derecha contra la izquierda, es todo el Congreso. El Congreso involucra a Morera, involucra a Charper, involucra a ponerle lo que queráis, pero lo que estamos viendo es que los parlamentarios, todos, ya están rendidos en caja de resonancia de las encuestas y el sentir de los ciudadanos. Tú sabes que con respecto al tema de la calle, es cierto lo que tú dices, porque además se generan como ciertos climas en que incluso no necesariamente una protesta direccionada por el 10%, pero todo suma. Hoy día en la mañana, por ejemplo, había una protesta y pararon Alameda un rato en la Estación Central, vendedores ambulantes, que es una pelea específica, interna, digamos, que está en otro código, pero finalmente como que todo suma, de alguna manera, como Exacto. Gente protestando en la calle, es gente protestando contra Piñera, aunque en realidad no lo sea específicamente. Oye, y lo otro, a propósito del tema nuevamente de que nosotros ya habíamos guardado, teníamos claro que Piñera estaba muerto y todo, pero... No, y un detalle, o sea, un detalle respecto a las manifestaciones, que estas cosas, los detalles son importantes. Si durante un año las imágenes eran los semaforistas, lloraban por los semáforos de Plaza Italia, ahora ya estábamos con las mesas en el barrio Las Tarrias. Entonces nos vamos acercando, ¿no? a la moneda, sí. Literal y metafóricamente. Sí. Sí, antes del apunte respecto al tema de los desmanes, ¿ya? Porque se ve feo el tema de andar echando a comensales que están en las mesas. Qué horrible si está, sacamos del está bien o está mal. Por supuesto, pero más lo que quiero decir es que para él está mal, porque igual el discurso tratan de sostenerlo y es parte de la lógica de cualquier gobierno, de la normalidad, de que no haya caos, de que haya orden. El tema es que ya con los últimos montajes, con la cantidad de carabineros de civil permanentemente siendo pesquisados, apaleados por los propios pacos en manifestaciones, ya cada vez la duda razonable respecto a quién se le ocurrió, quién fue el que promovió ir a Las Tarrias y dejar la conga, además empieza a bajar la capacidad, digamos, la efectividad del discurso. No, lo que quería decir, y quería concatenarlo con una idea que les pregunto la reflexión, porque no sé si a ustedes les dio la impresión de la relevancia que tuvo, micro relevancia, que fue el tuiteo hoy día de Fidel Espinosa, del diputado Fidel Espinosa, socialista, donde él habla de adelantar las elecciones. Si no fue mismo, renuncia a Piñera, adelantamiento de las elecciones necesario. Fidel Espinosa, o sea, no solo diputado, porque hay algunos, no es flor motuda, digamos, fue presidente de la Cámara, ¿ya? Entonces lo que quiero decir es que si bien no es que sea del Partido del Orden así completamente, pero insisto, no es un discurso cualquiera, así como, no es la Pamela Giles. Claro, entonces, no es bien a gallo, pero no es parte de los locos. Justamente, entonces la pregunta que yo me hago es, a mí me pareció importante, de hecho me llamó la atención, miré primero para ver si era fake, no, era Fidel Espinosa,
me llamó la atención. Y la pregunta es, si a uno le llama la atención y uno le asigna una cierta importancia, es porque todavía hay algo de vida en ese espacio y porque se empieza a meter agua también de manera explícita en la institucionalidad que nos ha gobernado durante 30 años. ¿Cómo lo calibran ustedes el tema este de lo que pasó con Espinosa y de este tipo de gestos? Que lo que Bueno, pasa a es eso que me refería con la importancia de que más que lo que pasa en la calle, que siempre va a ser un factor, a esta altura lo que viene ocurriendo en los últimos 2 meses es que esa distorsión, esa tensión se instala en el propio sistema, ¿no? Entre Ejecutivo y Congreso institucional. Y a eso me refiero con personajes como Fidel Espinosa, como este diputado por Arenas, que haya voces de la institucionalidad que están llamando a adelantar las elecciones, donde ellos también son incumbentes, ¿no? Es decidor. sí, yo creo, a ver, creo respecto a lo que dice Espinosa, algo que tiene que ver además con lo que fue el planteamiento inicial que hiciste, Darío. Creo que estamos frente a un hecho bien relevante. Lo que está pasando ahora es muy importante. La gestión que hizo Piñera, el cálculo, el análisis, es una jugada de un jugador que tiene 30 puntos, que está mal pero sólido, ¿ya? Que tiene recursos con que navegar. No es el caso. Cuando tú cometes un error así, la situación es muy grave, es muy delicada. Es efectivo, en este momento es efectivo, ¿ya? Que el gobierno de Sebastián Piñera está en peligro de caer y él no se ha enterado, ¿ya? Está en modo revolución francesa de lado a lado. Entonces, está a punto de decirnos, ¿ya? Si no quieren ¿para qué van a tener el 10% si pueden llevarse unas acciones? ¿No? Está a punto de decirnos eso. Entonces, en el fondo, esa situación hay que ponderarla. ¿Por qué digo esto? Cuando Fidel Espinosa o actores así de sensatos y que además, sensatos en el sentido de que están siempre tratando de pensar la siguiente jugada. Son esas personas que no tienen ninguna gracia muy particular, más allá de saber de política lo suficiente para poder saber que hay que mirar 2 o 3 jugadas más. Y que más o menos saben hacerlo. ¿Qué es lo que está pensando un Fidel Espinosa cuando hace una cosa así? Algo muy simple. Si Piñera sigue a cargo, no solo no gana la derecha, que ya es un hecho a mi juicio, tampoco gana la Puede ganar centro-izquierda, Pamela Giles. gana Pamela Giles. Entonces lo que están viendo es que se desmadra por completo el sistema de partido. Hoy el sistema de partido está en problemas de la vida misma, o sea, tienen que tomar decisiones. Si no entregan esa cabeza al volcán, sencillamente ellos se van adentro también. Sí. O sea, imagínate lo que es Pamela Giles nombrando ministros. Es lo que comentamos desde el año pasado en esta sección. Desde el punto de vista del problema de la cantidad de agua que está entrando en la sala de máquinas es cada vez de más maquinistas. Porque lo que hemos diagnosticado acá hasta esta hora era que el problema era de la derecha. Las posibilidades de Lavín como el mejor aspectado disminuyen día a día en la medida que Sebastián Piñera y su coalición se mantienen en el poder. Por lo tanto, el negocio es adelantar la elección para que Lavín entre como el más competitivo y sea él quien conduzca ese proceso. Pero ahora no es solo la amenaza de Lavín, es la de cualquiera del sistema político. Tanto de Lavín a Jadwe corren peligro. Sí, y eso es lo que representa exactamente Pamela Giles. Jadwe, a ver, perdón. En este escenario, Jadwe está fuera, porque además él había construido todos sus recursos políticos a partir de una tesis, a pesar de todos sus rasgos personales, no conflictivista. Era un hacedor. ¿Ya? Y él había construido entonces una versión de Lavín mejorada, ideológica, roja, en fin. ¿Ya? Se acabó, no tiene ningún sentido. En este momento estamos en conflicto. El conflicto es lo significativo. Y Sebastián Piñera se recetó levantar a una diputada que había levantado un proyecto y transformarla en presidenciable en 2 minutos. La está levantando él. O sea, él se recetó ir a discutir con una diputada.
Y obviamente la transformó en presidenciable con posibilidades reales de ganar. Pamela Giles no tenía ninguna posibilidad porque nunca Pamela Giles había tenido el derecho dentro del sistema de hablar de constitución, pensiones. Todo su discurso llegaba hasta Naruto. Y de pronto ella tiene derecho a hablar de esas cosas. Y más aún, lidera una causa en la cual hay un debate profundo, jurídico, tribunal constitucional. Queda súper vestida. Bueno, de hecho hay que decir que al lado de la Pamela Giles, no sé, Jadwe es como Benninger, yo creo, así como... o sea, yo creo... Mira, yo estoy pensando, hoy día almorzando con Iván, con Julio, conversamos, el tema fue Pamela Giles, evidentemente, como cualquier mesa de buenos chilenos, el tema hoy es... ¿Qué, Mirko? ¿Qué voy a decir, güey? ¿No? Allá que te vi ahí No, gesticulando. está bien. ¿Con Ya, quién entonces, almorzaste? no, con todos amigos. Entonces, en la pega. Entonces, hablando como digo, Pamela Gil. Entonces, bueno, había la siguiente tesis. No es mía, pero como me gusta, la quiero plantear. Que le puede incluso servir a Jadwe, ¿ah? Porque de alguna manera sale y después, por favor, Jadwe, el Partido del Orden subsumido, por favor, ven a rescatarnos de la Pamela Giles. Quiero decirlo porque hay una tesis ahí, ¿ya? En algunos hogares termocéfalos. Esa era, yo solo te contesto para esa tesis, que esa era la tesis de Marco antes. Mira tú, Ah, sobre sí mismo. sobre el Frente Ya, perfecto. Amplio, Ya, los comunistas y él. ya. Ya, y lo Y así otro, está. sí, po. Oye, y lo otro con el tema de, ¿qué les iba a decir? Ah, ya, lo que pasa es que le entramos a Pamela Giles. Entonces, la pregunta es, está medio inestable mi internet, ¿ah? Estoy quedándome medio pegado, parece. Que la pregunta con la PAME, en este caso con la PAME, me cae bien la PAME. De hecho, a mí me genera hartos conflictos, porque me cae bien Pamela, me cae de verdad bien. Y creo que, independiente que a algunos les cargue, y lo entiendo, esta cosa de, pero ¿cómo una política, cachai, que trata a sus bases como nietitos, esta cosa, no sé qué? Nada, yo creo que efectivamente lo hace genial. Y siempre me ha parecido que quienes vienen al mundo real, se hacen cargo de las miserias del mundo real, farándula incluida, y logran a través de esas herramientas politizar, a mí me parece perfecto, excelente, súper bien. Y en ese sentido me parece que Pamela Giles ha hecho un aporte. Ahora, la pregunta es si a esta altura el partido, efectivamente imbuida un poco con este halo presidencial, que de alguna manera lo busca, ya no estamos, ya efectivamente no se pierde todo y lo que vamos a tener es una gran implosión con una Pamela Díaz que va a tener, Pamela Giles, que nos va a tener, Pamela Díaz, subconsciente. Yo voy al comando Pamela Díaz. Y que nos va a tener instalados, pero efectivamente sin poder conducir a ningún lado. Lo digo porque un dato que a mí ha pasado medio colado y yo reconozco que me ha costado porque sigo creyendo que es un error del sistema y que pronto se va a subsanar. Pero yo no podría creer que alguien de la inteligencia de la Pamela Giles suponga que puede seguir avanzando, maximizando su potencial electoral para una presidencial que puede devenir en senaturía por Santiago, que no es poco, pensando en que eso se puede hacer llevando a su marido como candidato a gobernador regional y, comillas, juguetonamente, obligando a toda la clase política a bajar sus candidatos para que él vaya prácticamente sin competencia, que es lo que dijo hace 2 o 3 semanas atrás, juguetonamente, hago el matiz, y además, en su distrito, llevar de candidato a la Asamblea Constituyente a la hija de su marido, para efectos prácticos, para el efecto común de los cristianos, su hija. ¿De verdad eso es posible? Porque si eso es posible, claro, porque ya lo tiene todo. En el caos es posible. Por eso lo que está diciendo Espinosa es revolvamos el naipe ahora rápido para ordenar esta cuestión. ¿Ah? Porque Piñera es el que finalmente ocasiona este cuadro dantesco. Esto son los infiernos del Dante. Entonces, infierno del Dante todo puede ser. No hay cordura en el asunto. Fíjate que yo les comentaba en el WhatsApp, porque no sé si la vieron o no, la 4ª temporada de The Crown en Netflix, ¿no? Que sincrónico esta temporada de The Crown, donde los 2 personajes centrales son Thatcher y Lady Di. La aparición en escena de Thatcher y Lady Di. Y la relación de la reina y de la corona y de todo la casa real con ellos, ¿no? Que son además fundantes de la era neoliberal,
¿no? Thatcher, por cierto, ¿no? Por la ortodoxia económica, ¿no? Que se ve en este personaje fascinante, este gallo medio loco, desempleado, que se burla toda la seguridad y termina en la cama de la reina, ¿ah? Diciéndole que Thatcher ha desmantelado Inglaterra, ¿ah? Que no tienen salud, no tienen educación, no tienen trabajo, ¿no? Y la hace pensar a ella, ¿no? En eso. Pero neoliberalismo, en el fondo, el sistema neoliberal, ¿no? Que no es un sistema económico, es un sistema de construcción o modelación de la sociedad bajo las reglas de la economía neoclásica, lo que necesita es destruir la política. Y para destruir la política necesita infantilizar las mentes de los ciudadanos, y es el momento en que surge la prensa de celebridades, conocida en Chile como prensa de farándula, ¿no? Y la primera gran celebridad de esta era, porque antes existían las coberturas de los famosos, los Beatles, escribió sobre los Beatles o sobre un gran escritor, pero el transformar la vida de una persona en objeto, ¿no? De cobertura de la prensa ocurre por primera vez con Lady Di, ¿no? Hasta el paroxismo de su muerte, que es la perversidad de la industria del espectáculo. Se ha puesto fin a la conversación de los años 70, ¿no? Con una jerarquía acerca de lo importante, y pasamos a la banalidad. Para que tú funciones en el sistema neoliberal, y respires aire neoliberal y cumplas tu función en el mercado del trabajo, necesitas a Lady Di, necesitas a Kiki Morandé, necesitas a SQP y necesitas a Pamela Giles. Es exactamente lo mismo. Está muriendo aquello que partió con Thatcher y Lady Di. Y está muriendo con lo que nació. La AFP, el modelo, ¿no? Y la prensa del espectáculo dominando la política. Es fascinante. Sí. Es macabramente fascinante. Sí. Me gustó tu tesis, weón. O sea, yo creo que además hay una continuidad histórica formidable. En Chile, la prensa de farándula nace con Pinochet detenido en Londres y se extermina, igual que los dinosaurios, con un meteorito llamado estallido social. O sea, la prensa de farándula tuvo un periodo histórico marcado en inicio y fin con eventos políticos que hacían indispensable, el primero, despolitizar. No se podía, hay cosas de las que no se puede hablar, como por ejemplo la izquierda defensora de los derechos humanos va a defender a Pinochet de un juicio de derechos humanos en Londres, en medio de una doctrina de los derechos humanos forjada en gran medida en Chile, que declara los delitos de derechos humanos como internacionales y no punibles solo en el territorio propio. Se defiende la tesis contraria, se trae Pinochet a Chile y hay que quedarse callado porque sencillamente además el tipo por enfermo se para y camina, ¿ya? Cual Lázaro en medio del arribo al aeropuerto. Y termina cuando el estallido social, en medio del fin de los privilegios, testimonia la necesidad del retorno a la política. Por supuesto, el retorno con banalidad, por supuesto, el retorno. El retorno. Y entonces pasamos de las figuras de farándula a Joaquín Lavín y Pancho Vidal, ya haciendo melón y melame en el sistema, haciendo galletas, dándose el abrazo de Maipú y cosas por el estilo. Ese es el escenario, digamos, en el cual nos movemos. Claro. Entonces, pero desaparece la prensa farándula, pero la energía se mantiene. Sí, pues. Es más que claro, porque lo que se destruye es la política. ¿De qué se trataba la política hasta los años 70 en todo el mundo? Se trataba de ideas. Los partidos tenían líderes, y nos importaba, y todos comentábamos las características del líder, pero dentro de los partidos, o entre los partidos, entre los bloques, la izquierda, la derecha, se disputaban ideas acerca del mundo, ¿no? Y lideraban quienes mejor expresaban oratoriamente esa idea, ¿no? Y eso es lo que se desarticula si el proyecto neoliberal es desarmar la política como un espacio de reflexión crítica sobre ideas en la vida humana, ¿no? Es la simplificación y la banalización de aquello, y en eso es profundamente exitoso. Y hoy día, ¿qué es lo que conversamos? De nombres. Me gusta Jadwe, me gusta Giles, me gusta Lavín, me gusta... No hay reflexión.
no te digo, las masas que definen la elección no tienen, ni van a tener, porque esto ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Capacidad de reflexión política en el sentido profundo de la palabra. Y la ustedes saben, no hablo de esto con nostalgia. No pienso que haya que volver al liderazgo de Carlos Montes. No, ni a los partidos fuertes, creo que eso ya fue, ya pasó. Pero sin duda, ¿no? Toda esta crisis tiene como trasfondo este desmantelamiento del pensamiento crítico, en el que se desarrolla la elección como un fenómeno de marketing. Pero eso es lo que hemos vivido, en eso consiste la política en los 30 años de la democracia chilena, en una gran operación de marketing. Claro, lo cual genera una paradoja bien compleja, que en estos tiempos en que se le quita el poder a quienes lo han tenido, a todo nivel, lo hemos conversado millones de veces en el podcast, en los seminarios, tanto a la clase política, pero también a la clase empresarial, tanto a nivel real como a nivel simbólico, el señor Pérez Cruz, el guatón del gas, todas las cosas que ha dicho Alberto varias veces, y eso efectivamente entonces se disipa. ¿Cuánto poder tienen menos? ¿Cuánto tiene menos? Este sector político, la izquierda, la derecha, todos tienen menos. Pero si efectivamente no hay acumulación de poder en algún lado, y eso cambia el nombre, digamos, pero esto hasta ahora se llama política, va a ser un tema bien complejo, que efectivamente el terror de algunos sectores conservadores, cuando yo cito un poco en joda a Pato Navia y sus aprensiones y sus prevenciones, bueno, yo digo, más allá, no estoy entendiendo ninguna vez a Pato Navia, pero digo, se puede terminar haciendo real efectivamente esta crítica media espuria, media malintencionada, pero si efectivamente no se construyen espacios de poder alternativo, porque tal como decimos nosotros, el poder importa, esto se va a disipar y finalmente lo va a agarrar alguien que vaya pasando por la esquina, un poco como lo plantea Mirko. Bueno, sí, pero eso tiene que ver con el nivel de descomposición. O sea, aquí, por decirlo así, a la gente que rompe sus camisas horrorizados de cómo es posible que llegó Chávez a Venezuela. Y la pregunta es súper simple. Evidentemente fue algo lógico derivado de una época, algo muy lógico. Todo ocurrió para ello, todo. Y sencillamente interpretó el espíritu de esa época. Ese espíritu de la época, a veces una cosa sofisticada y hegeliana, y a veces Naruto. Y a veces Naruto. Entonces, ese es el punto. Ahora, lo que es importante es entender que aquí hay un naufragio, para usar la palabra que usó ayer Carlos Peña, hay un naufragio, ¿ya? Y no es importante la palabra en sí misma, porque la palabra naufragio viene a citar una serie de palabras que ya, de hecho estoy escribiendo un texto donde ya comenté que puse un párrafo entero con todas las formas de citar el desmoronamiento en todas sus formas. Bueno, pero resulta que el naufragio, ¿ya?, tiene la gracia de que viene de alguien que no quiere que, al menos en principio, que ocurra el naufragio, que de alguien que incluso compró acciones políticamente hablando en este gobierno en su momento, defendiendo el actuar de la ministra Cubillos, por ejemplo, de alguien que estuvo al otro lado de la vereda para el estallido social, que estuvo en el lado de los acusados, no de los acusadores. Y sin embargo, ve que el escenario ya revela que el barco no va a poder pasar la siguiente ola. Es como cuando uno ve esas grabaciones que se hacen de naufragios reales, donde están transmitiendo un video en directo, y tú ves y dices, bueno, superó esta ola, y superó la siguiente, pero tú te estás dando cuenta que y de repente aparece una ola que viene con una forma un poquito más en diagonal. Y ya no. Y ya no. Y no es más grande que la anterior, no es más terrorífica, no. A veces al lado de otra anterior es un chislito, pero es que tú vienes bamboleándote. Entonces se hace muy difícil. Yo creo que lo importante es entender esto, o sea, la pregunta del si Piñera pasa a agosto, que era un rito para algunos, una pregunta retórica para otro, un buen motivo de análisis para otro y una locura para mucha gente, ¿ya?, hoy día es una pregunta central que tiene que ver
con todo lo que ya se le murió en la mano a Piñera y con la posibilidad de que todo lo que se le murió en la mano se traduzca en algo bastante lógico, cuando uno se le murió todas las cosas a su alrededor, como el rey Midas de los cadáveres, ¿ya? Hay una cosa que naturalmente uno podría esperar que se va a convertir también en cadáver, que es el mismo. Sí, para allá va la cosa. Bueno, veremos qué surge. Solo una última reflexión si les provoca, y si no lo terminamos en un capítulo un poco más corto, no es nada terrible, que tiene que ver con el tema de la Asamblea Constituyente, del proceso constituyente. Espera. No, no podemos dejar de decir algo sobre lo que dijo la ministra Saldívar, que de nuevo tenemos Claro. el síndrome María Antonieta, ¿ya? O sea, el tratar a todo este proceso de que no podemos permitirnos un regalo del Estado con la plata de todos, ¿ya? O sea, Después de Penta, después de Ponce Lerú. No, y donde además, porque ella se refiere a un tecnicismo, se refiere a los impuestos que eventualmente dejan de pagar las rentas más altas por el retiro, etcétera, que es una cosa menor, pero se sigue refiriendo a la plata que cada uno tiene, sean 5 millones, 10 millones o 300 millones en su ahorro individual, digamos, que es plata de uno. O sea, no, es la pérdida total porque además dispara incluso en la línea de flotación simbólica del propio neoliberalismo. Es decir, efectivamente, no es tu plata, concha de tu madre. Eso es lo que le está diciendo a Mirko la Saldívar. ¿Ah? es que Pásame la además, plata. No, no es tu plata. No, claro, no, que, o sea, la ministra Saldívar es hija de un político, ¿no?, que va a armar su negocio literalmente, que fue el PRI, ¿no? Fue a pasar por Caja Sojimich, ¿no? Y la Adolfo. cantidad de boletas y dirigentes actuales del PRI, ¿no? Que eso fue para que Saldívar se fuera de la EC y de la concertación y armaron la coalición que llevó a Piñera la moneda por primera vez. Hacerlo fue a pasarle el platillo a Ponce Lerú. Está en los documentos, en los casos de las platas políticas, completamente. Entonces, es la impudicia misma, Sí, finalmente. no, Los hijos de... la cagó. No, no y había ni le siquiera abrió, considerado la variable, porque uno Impúdica. dice, bueno, los padres, pero claro, estamos hablando. Sí, o sea, sí. Falta de y decoro. Ella está en política. Si ella fuera María José Soto o María José Gatica, no estaría donde está. Es porque es María José Saldívar. Mm. Y no, y es además hija de que, un político, es hija de un político corrupto. Mm. claro, o sea, el caso de Ponce Lerú además es bien interesante políticamente porque lo que hace Ponce Lerú respecto al trabajo de el Colorín Saldívar, como se le decía, ¿ya?, es que le pide que le abra Argentina. Él era embajador en Argentina, ¿ya?, y le pide que le abra Argentina. Y se la abre. Entonces, o sea, ahí vemos, ese es el origen. Y efectivamente, pero lo más grave de la situación es que hay algo que un poco lo que hemos dicho de alguna manera ya, pero que si uno lo quiere como procesar así como técnicamente, hay algo que había logrado para su favor el neoliberalismo, y era convertir el dinero, el billete sobre billete propio de mi propiedad, en sagrado. Los propietarios, en vez de proletarios, que dijo Pinochet, sí había tenido alcance en el alma, en nuestras almas, ¿ya? Y nobles, pobres, lamentables almas, no importa, había entrado adentro del alma. Y resulta que ese elemento ritual de esa platita que es sagrada porque es mía, esta persona va y sencillamente la maltrata, la Mm. denosta. ¿Ya? Se le nota en la frase que es un genérico vacío, que no hizo ningún interés en las políticas públicas, ¿de qué plata me estáis hablando? ¿Ya? ¿De qué plata es esa si no tiene ninguna importancia? ¿Ya? ¿Por qué empiezas con estas cosas? ¿Qué te va a cambiar? ¿Estás donde estás y vas a seguir allí? Ese tono que es parte, una de las cosas interesantes de las élites es cuál es su capacidad de reproducción. Y la élite neoliberal es una élite que tiene un rasgo de reproducción que es muy difícil de que tenga éxito en la historia. Las élites francesas, inglesas,
partían de tener un método de reproducción basado en tengo tantos buenos modales que nadie me puede seguir. Nadie me puede seguir. Se le nota al tiro lo picante que es, porque pucha, te sentás y te envolvieron en cosas y tú decís, ¿por dónde parto? ¿Ya? Solo te queda ser simpático y gracioso y hacerles una buena velada y jamás ser disruptivo. Claro, ¿Ya? como la abuela de Downton Abbey. Claro, exactamente, como con la misma reina Isabel, como el príncipe Carlos, que tú lo ves caminando bajo la lluvia y como que no se mojara nada, no hay posibilidad de que le pase nada, es una cosa fantástica. Bueno, esas cosas, esos modales, más la cultura, toda la formación y qué sé yo, es parte del mecanismo de reproducción. El único acceso al que llegó nuestra élite neoliberal fue el roteo, la cara de asco, el ver pasar y ariscar la nariz como, ¡ay, Populista. qué terrible, populista! ¿Ya? Ese era su único mecanismo de reproducción, ¿ya? Porque era como decir una ironía sin tener que decirla, porque no podían decirla. ¿Ya? Era un acto por negatividad, pero sin negatividad alguna. Era un déficit filosófico gigantesco, un déficit de gusto gigantesco, porque además tampoco querían gastar plata en vestirse particularmente bien, en adornar la casa particularmente bien, nada. Nada, no querían nada, no querían ni que adornaran la ciudad, no querían ni que le dieran plata al municipal. Así de simple. Bueno, lo que les quedó, Vean, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. el roteo es nuestro mecanismo de reproducción de clase. Y adivinen lo que pasa con eso. Que molesta, que ofende. Bueno, claro, el neoliberalismo genera una élite muy charcha, que es la que tenemos, y que de alguna manera explica también cuando sucede el estallido, como todo se va al tacho de la basura. Y como no queda nada parado. Lo cual, vuelvo a insistir, que en la medida que no se construyan ciertas lógicas de organización, ciertas estructuras que sean capaces de administrar este poder que ya no está, ¿ah? que está gaseoso, que está líquido, pero que en algún minuto eso gaseoso va a empezar a solidificar, o sea, se van a producir y en algún minuto el poder en algún lado va a estar. En este rato está absolutamente disipado. Y por eso yo vuelvo, y seguramente volveré en las próximas semanas, porque no deja de generarme un nivel de inquietud, independiente que el proceso electoral en sí mismo pueda ser no muy relevante, que es lo de la convención constitucional, el proceso de elección, la irrupción efectivamente de fuerzas que no están en el sistema político, que no tienen la llave, que no han tenido la práctica, que no han tenido el coaching durante los últimos 30 años de cómo se hace esto, y se siguen acercando los plazos. Ya vamos, en una semana más, ya vamos a estar en diciembre, es el 11 de enero la fecha a tope para inscribirse, y sigue apareciendo, no digo que cope las primeras planas de los diarios, pero uno ve una energía de, primero, muchísimos candidatos y candidatas por todas partes. Se ha hablado mucho de esta situación media ridícula en el Distrito 10, donde alguien hizo una cuenta y hablaba de casi 200 personas que han manifestado su interés de ser candidato en un distrito que elige a 8. Pero además, 200 da lo mismo cuanto, o sea, si se eligen 8 y hay 200 candidatos no sería problema, sino es que entonces implica eso, no sé, 25 listas. Entonces, toda esa locura, ¿ah? Y toda esa falta de que los tiempos interesantes que estamos viviendo vayan de la mano con un formato, con una forma de organización, con una estructura institucional que le dé cauce a aquello, es lo que a mí me sigue pareciendo que quizás no lo vemos todavía hoy día, pero se puede incubar nuevamente algo muy complejo, que no devengan estallidos, pero que vengan un hastío muy, pero muy grande de sectores que han estado muy entusiasmados con el proceso y que celebraron el 80-20 como un gran triunfo histórico. Y ese triunfo puede ser muy pírrico de aquí a un mes y medio, ni siquiera las elecciones. Eso aparece como un tema... Pero no disipemos la energía. El tema central del país es la continuidad del gobierno. Bueno, lo que dijo Peña, el arte del náufrago se refería a que lo que trataba de decir Peña es que el náufrago, por definición, se empieza a deshacer de todas las cosas que le generan peso. Entonces se va deshaciendo de todo lo que tiene hasta quedar completamente desnudo y sin nada, solamente para flotar y ver si llega a la orilla. Y en eso estamos. Efectivamente, sí. El presidente se está despojando de todo. Sí, no, sí, está claro que el tema es el presidente. Pero bueno, y si pasado mañana se va el presidente
¿Qué pasa con la convención constituyente? ¿No tiene una importancia? Ahí hay un tema que yo creo que sigue siendo, que es difícil de analizar porque son fuerzas en distintos sentidos que no empujan el carro hacia ningún lado, sino que como que uno mira y es como una guerra de hormigas, así como... Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que de alguna manera, lo que pasa es que ahí hay a mi juicio, hay una fantasía que cree que el sistema político se inventa y que felizmente para el sistema político no es así, pero el sistema político, ebrio de la necesidad, ¿ya? Se inventa que la convención constituyente es propia, que fue creada por ellos un 15 de noviembre, ¿ya? Y que por tanto les pertenece y que por tanto cualquier cosa que la afecte puede ser grave. Y en realidad no es así. La convención constituyente va a recoger cada gota de energía de la muerte de la constitución vigente mientras se vaya muriendo de pena. La convención constituyente es una obra que todos entienden que su autoría ocurrió no por los firmantes, no por los firmantes. Sí, en la convención constituyente la energía también está afuera, no está dentro. Se logró canalizar para que pasara por dentro en un plebiscito, para que pase después por dentro en la convención. Pero la convención, ¿qué va a tener que aprobar? Va a tener que aprobar lo que esté pasando en el clima. Entonces, en el fondo, este proceso ya tiene su propia lógica y no, yo no tendría ningún temor al respecto. Lo único que aquí va a ocurrir es que la convención constituyente va a ser cada vez más importante. Y aquí hay un error también de quienes creen que porque van a ir allí van a participar del nuevo mundo. Porque quienes lleguen a ese lugar entonces sagrado de la convención constituyente van a ser parte de esta élite voluptuosa, deseable, ¿ya? Que todos quieren poseer para el futuro. Tampoco. Es un momento, es lo que yo he llamado en algunas obras un momento cero. Y los momentos cero todavía no dibujan todas las leyes de lo que viene. Está muy, muy primario. Entonces, y no seamos ansiosos, no queramos que todo esté definido, que haya una ley clara, dejemos que las cosas decanten, como el vino. El buen vino aquí uno lo deja ahí reposando en el decantador que hay para ello, de cristal. Ya, dejemos a Macari en el hot tub, está bien. Ya, vamos a poner la atención igual a lo que viene, a las decepciones o las posibilidades de organizarse. Claro, porque uno dice aquí, uno va diagnosticando la caída del mundo, pero bueno, vamos empujando un poquito el carro para ver si se estructura algo un poco más interesante. Y no vaya a ser que de repente en un parpadeo... Más que la convención constitucional me parece interesante, me parece mucho más interesante la organización territorial que está surgiendo, la gente que efectivamente no sale en los canales de televisión, ¿sí? Pero que está trabajando en temas públicos, ya de facto, es la extensión primigenia todavía muy incipiente de los cabildos que llegaron para quedarse, que son la gran clave política de todo lo que viene, no es la convención. La convención va a ser un desfile de moda. Está mal. Y la elección va a ser un desfile de moda, va a ser, y también es hija de la farándula. Y todos los personajes que están ahí son los personajes de la tele, y tenemos caras lindas, y viejos sabios, y toda la novela, pero bueno. Sí, está bien. Lo que pasa es que a mí me parece que el análisis que tú así lo entiendo absolutamente. Me pasa a mí, y no tiene por qué ser tu motivación, es que yo me resisto a pensar que eso justamente va a acontecer como independiente de, bueno, efectivamente de lo que cada uno de nosotros en su rol chiquitito en red puede efectivamente empujar y transformar. Lo comento solo con un detalle, con un tema. Es lo que pasa cuando ahora... tú ves en los medios, ya no están los partidos políticos, digamos, hay espacio para los independientes en la constituyente, me refiero a nivel de medios de comunicación. Entonces tú veis que el 80% del tiempo en tele lo agarra independientes no neutrales. Bacán, bueno. Pero ¿independientes de qué? Claro, independientes de partidos políticos, pero perdón, esa gente en su gran mayoría no ha sido independiente de la élite. Entonces, hay un tema que, insisto, que lo que hay, a mi juicio, lo que yo empiezo a ver, efectivamente, la mirada de una gran comedia, de una gran, justamente una gran comedia que se puede instalar y que podría ser tremendamente complejo para pensar en tiempos un poquito más interesantes que la reproducción de esto con otros rostros y con otros nombres. Pero bueno,
Pero si Noticias de Desarrollo. hay más grupos, están apareciendo más grupos, ¿no? Sí, pues bueno, hay muchos grupos, pues, ¿cachai? Pero Pero está partiendo el asunto, ¿no? Está muy ansioso. estoy muy ansioso. Ya, me aburrieron. Nos vemos. Están mirando sus celulares, los dos los tengo en cámara. La gente se da cuenta, los dos. Sí, está bien, pues, oye, podemos hacer 2 cosas o 3. Yo No, solo estaba uno. viendo la evolución, está trending topic justamente la señora Saldívar con el regalo. El regalo de la señora María Saldívar. Antonieta Saldívar, cambiémosle el nombre, María María Antonieta Antonieta Saldívar. Saldívar. Ya, chiquillos, nos vemos. Que estén muy bien. Ya, pues. Cuídense. Chabela, Chabela. Chao, chao. La polera, ya viene la polera. Oye, pásame mi 100%, rechuche tu madre. Claro, la polera, hay varias versiones. oye, además, no, pero ni siquiera avisáis nada ya a la gente. ¿Qué? Que esta Tranquilo. semana subimos Sí. todo. Sí. Esta No semana digas qué. revise Subimos todo. la web de... ¿Cómo es la web? Recuérdenos el nombre de la web. Seminarioslacosanostra.cl. Revise. Se viene un verano caliente Sí, obvio. El Jotat de Mirko. en la Cosa Nostra. Ya, chao. Nos vemos.